todo el diagnóstico al final sería la parte de fiebre de origen desconocido. Yo reconozco que es una de las diapositivas probablemente más tediosa de leer que yo he hecho, y es porque es un tema bien complejo. Yo al final no les voy a decir todo lo que está en la diapositiva, pero sí por lo menos el énfasis de qué conlleva decir que un paciente tiene una fiebre de origen desconocido. O sea, ¿qué hacemos con este paciente? Primero, identificarlo y luego saber qué tenemos que hacer con él, tanto para complementar los diagnósticos como para manejarlo. Ese sería como que el objetivo que quiero con el que se lleven de este tema. Entonces, primero, el nombre dice fiebre de origen desconocido. Es decir, suena como redundante preguntar, ¿qué es eso? Y alguien que tiene fiebre y no se sabe por qué. Es verdad, como que obvio. Ese sería el concepto de una fiebre de origen desconocido. Pero fíjense que no es tan sencillo. Es alguien que tiene fiebre, que tiene ya un tiempo con esa fiebre y que a pesar de que se estudió esa fiebre, no se sabe por qué la tiene. Bien, es decir, ya nosotros vimos atrás en el tema anterior cómo yo estudio un paciente que tiene un proceso infeccioso. Si un paciente tiene síntomas urinarios, le mandas un cultivo de orina. Si tiene síntomas de neumonía, le hago una placa y un cultivo de esputo. Pero en este caso tenemos un paciente con fiebre que probablemente no tiene un foco infeccioso, es decir, no tiene una clínica muy florida que me oriente a algo. Y yo le pido estudios de inicio, hemograma, eritro, PCR, procalcitonina, a lo mejor una placa de pecho, un examen de orina, todo lo básico que yo había comentado anteriormente. Cultivos y todo está negativo. Y ahora, ¿qué hago con este paciente? Esto es un cuadro clínico muy común, ¿eh? Ahora mismo aquí en España tenemos un peruano que tiene 2 meses con fiebre y ya se le ha hecho de todo y todavía no sabemos por qué tiene fiebre. Vamos a ver ahora por qué tan complejo este tema y qué hacemos entonces. Es el concepto muy general, pero el concepto específico ahora que viene, y es que la fiebre primero tiene que tener una temperatura específica, 38.3 mínimo. No es que el paciente hizo 37.8 y siempre hace 37.8 y por eso tiene fiebre. Realmente no. El concepto clásico de fiebre de origen desconocido es haber hecho temperatura de 38.3 de manera persistente o repetitiva. Bien, entonces fíjense que tiene que tener por lo menos 3 semanas con fiebre el paciente. Cada vez ese tiempo se va disminuyendo porque antes los estudios era como más difícil hacerle a los pacientes. Entonces un paciente podía durar mucho tiempo estudiándose y se tardaba en hacer los estudios. Entonces, por eso a lo mejor 3 semanas con la fiebre sin saber por qué la tiene, era el término que se utiliza de manera clásica. Bien, entonces tenemos la fiebre de 38.3, el tiempo que tiene que ser mínimo 3 semanas con fiebre sin saber por qué, y los estudios iniciales que vienen siendo lo que hablábamos de la clase pasada. Bien, que un examen de orina, que una radiografía, un cultivo de esputo, una placa de pecho, todos esos estudios están negativos. Bien, es decir, no sé por qué tiene fiebre este paciente. Ahí tienen, este cuadro lo saqué de UpToDate, realmente una de las fuentes que más me gusta utilizar para tener la medicina actualizada. No sé si ya lo conocían, si no, es bueno que lo conozcan. UpToDate se llama, lo único que es bien caro. Es caro, pero es excelente, realmente, es excelente. O sea, hay especialistas cuando yo estaba en la residencia que decían algo y yo decía, no, doctor, no es así. Y él me dice, ¿cómo que no es así? ¿Dónde tú lo leíste? Yo digo, en UpToDate. Dice, ah, no, espérate, tú tienes razón entonces. Como que espérate. Eso no lo hagan, ¿eh? No recomiendo hacer eso en hospitales de República Dominicana. No le digan a un especialista que no es algo que dijo. Sí, señor, como usted dijo. En Sedima tuve la ventaja de que nosotros tuvimos un área agradable y sí podíamos decirle lo que pensamos a los especialistas. Eso incentiva a más educación, entiendo yo. Pero nada, fuera de las historias, ahí tienen el concepto que decía este cuadro de Today. El concepto clásico de fiebre de origen desconocido, el primero, fue el que le acabo de decir, ¿verdad? Eso aplica particularmente al paciente que está ambulatorio, al paciente que está yendo a la consulta y yo le estoy pidiendo pruebas, ¿verdad? Pero se habla de que si el paciente está interno, está ingresado en el hospital, podríamos hablar de que podría ser 3 días. Es decir, el paciente está interno 3 días, en esos 3 días yo le pido todo el estudio y sigo pidiendo y pidiendo y pidiendo estudio,
Ya pasaron 3 días y podemos ya clasificarlo como una fiebre de origen desconocido. Bien. Entonces luego hay otras categorías que no me gusta abundar mucho en eso, sobre una que es, por ejemplo, asociada a cuidado de salud, que si el paciente tuvo en UCI, que si el paciente tuvo simplemente hospitalizado o que si el paciente fue operado. En esos tres casos, uno lo suele categorizar diferente porque las causas de la fiebre son diferentes. Bien, si tú tuviste en UCI, probablemente tú cogiste una infección asociada a UCI. Podría ser a una neumonía asociada a ventilador, por ejemplo, ¿verdad? Luego están los que no son de UCI, que igual pueden coger cualquier infección hospitalaria. Podría ser que el vecino tenía COVID en la habitación y está compartiendo habitación. El punto es que son muchas cositas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y de inicio de la clasificación ya podríamos también tener algunos diferenciales. Luego ven ahí una fiebre posoperatoria, sería una fiebre probablemente asociada a la cirugía y una categoría todavía más interesante, por lo menos para mí, que es el área donde más yo me quiero especializar, es la del paciente inmunocomprometido. Los pacientes que tienen neutropenia, es decir, los neutrófilos por debajo de 500 particularmente, cuando te hacen fiebre, ya la fiebre cambia, ya esa fiebre no es la misma que le daría a alguien que está con su sistema inmune normal. Esa fiebre de los pacientes que tienen neutropenia, dígase inmunocompromiso, generalmente abarcan ya infecciones que son raras, que no son comunes. Bien, que si un Fusobacterium, que un Aspergillus terreus, no simplemente un... Es decir, son cosas bien, bien complejas. Infecciones por hongo muchas veces suben en esos casos. Y luego tenemos pacientes que, bueno, la fiebre del paciente que tiene VIH, pues ya ustedes saben que el VIH, bueno, ustedes lo van a seguir hablando incluso en una clase de VIH, que creo que no lo han dado todavía, donde hay oportunistas que destacan en el paciente VIH que pueden incluso tener, desencadenar SIDA. Y no solamente oportunista, un paciente con VIH puede tener también un cáncer. Bien, es decir, no solamente que el VIH te inmunosuprime y tú puedes tener una infección, sino que ese inmunocompromiso también te puede conllevar a un cáncer. Y por último, la otra clasificación es la que sería asociada a viaje. Y todo lo que es al paciente cuando se le toma la historia clínica, hay que saber en todos los lugares que ha estado. Bien, y no es solamente por el país, sino también en la zona del país en la que estuvo y ver qué hay a nivel epidemiológico en esa zona. En el caso de nosotros, un paciente, por ejemplo, en Estados Unidos, que viaja a República Dominicana y que tiene fiebre después de haber estado en República Dominicana, el probable diagnóstico diferencial que nos va a llamar más la atención va a ser tuberculosis, porque viajó a República Dominicana. Sí, que levantaste la mano, dígame. Profesor, yo no he entendido algo. Usted dijo como que no, la fiebre de origen desconocido como que no era causada por microorganismos, o sea, que salía todo negativo, o sea, Sí, los cultivos y todo. Pero usted también dice que puede ser por diferentes microorganismos, que sea oportunista. sí. Sí, sí, sí. No, es bien interesante lo que tú dices, pues yo incluso voy a hablar más en profundidad de eso. Y es que generalmente la fiebre de origen desconocido, primero la principal causa, la digo así a directo desde ahora, antes de que tienen que saberlo para el examen, porque yo puedo que lo ponga. La principal causa de fiebre de origen desconocida no son las infecciones, empezando por ahí. Número uno, no son las infecciones. Es decir, lo más probable no una infección, podría ser un cáncer, una enfermedad reumatológica, es algo que no sé, pero infección es menos probable. Pero aún así hay causas infecciosas. Pero esas infecciones no son las que se piensan en primera instancia en ese paciente. Bien, es decir, tú no vas a ver una infección de orina por una Escherichia coli. No. Si tuvo una infección de orina va a ser por un virus rarísimo. Es decir, algo que no se mide inicialmente. O un paciente que está tosiendo, que tiene neumonía. Tú en primera instancia, un paciente que tiene neumonía no le pide prueba de tuberculosis. Entonces, o hay tuberculosis que están fuera del pulmón, eso también podría ser una infección que te dé una fiebre de origen desconocido, bien. Entonces, sí hay causas infecciosas, pero esas causas infecciosas no son las que tú buscas en primera instancia en un paciente que está haciendo fiebre. Bien, es decir, no un Pero, paciente, si fuera tuberculosis, no un paciente que no es de que tiene 3 semanas tosiendo y está botando catarro rojo y que está perdiendo peso. Es un paciente con una tuberculosis muy obvia, ese tú le pides el diagnóstico y te la va a hacer. Pero hay pacientes con tuberculosis que tienen la tuberculosis solamente en los ganglios linfáticos y ese no te hace clínica respiratoria.
Entonces, a ese tú vas a tener que biopsiar el ganglio para diagnosticar esa tuberculosis. Es decir, mientras tú no biopsies ese ganglio, es una fiebre de origen desconocida, porque tú no sabes todavía lo que tiene. Entonces, así es como así de tricky el tema. Bien, y me detengo en esto porque esto es lo que más yo quiero que resaltar. ¿Qué va Pero, para por el examen ejemplo, de fiebre de origen desconocido? De inicio, eso, el concepto de la fiebre clásica, que tiene que ser un paciente que se le hicieron estudios iniciales, no profundos, y no se sabe por qué la fiebre. Y bueno, sepan que también algunas son asociadas a cuidado de salud, a estado de inmunosupresión y a viaje, pero con profundidad, como definición como tal, sería esta. Yo he puesto preguntas en el examen, por ejemplo, de un paciente que tiene síntoma urinario, que tiene, sí, exacto, tenía síntoma urinario, fiebre, vamos a poner 40 años, fiebre, diabético, tiene disuria y se le toma el examen de orina. En el examen de orina se ve que tiene 40 leucocitos por campo en la orina. Y yo pregunto cómo tú clasificarías esa fiebre de ese paciente en cuanto a la clasificación de fiebre de origen desconocido. Y la respuesta es que ese paciente no tiene una fiebre de origen desconocido. O sea, fiebre de origen desconocido, alguien que tú no sabes por dónde que tiene esa fiebre. Si tiene síntoma urinario y tiene un uroanálisis patológico, es una infección de orina, eso no es una fiebre de origen desconocido. Bien, entonces quiero que tengan bien claro el concepto de fiebre de origen desconocido, porque hay gente que a veces no le ha pedido las pruebas correspondientes al paciente por la clínica que tiene y ya quiere decir que una fiebre de origen desconocido. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? pero ellos tienen leucocitosis en el hemograma. Podrían tenerla, sí, podrían tenerla, sí. Y otra cosa, usted dijo como que si una persona tenía, si usted sospechaba una infección urinaria, como que en lo último que usted, o sea, que no iba a pensar en un E. coli, pero yo pensé que esa era como la principal causa de una infección urinaria, el E. coli. Sí, sí. O sea, yo no voy a pensar en este caso, yo primero voy a pensar en una E. coli. Le voy a hacer las pruebas para ver si es una E. coli, pero va a dar negativo, porque una fiebre de origen desconocido, bien. Entonces, la causa de esa fiebre no es una E. coli. En primera instancia, por eso estoy diciendo, cuando tú tienes un paciente con fiebre que te llega a la consulta, en primera instancia no es una fiebre de origen desconocido, porque tú no lo has estudiado todavía. Ya si tú lo haces los estudios iniciales de las cosas más probables, como la E. coli de la orina que estoy diciendo ahora, te va a dar negativo. Y cuando te da negativo y tú todavía no sabes por qué que tiene fiebre, en ese caso que entran ya las infecciones raras, los cánceres y enfermedades reumatológicas. Bien, bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, mírenlo ahí. Estas cosas sí las voy a pasar más rápido. Ahí ustedes se las leen tranquilo, que la evaluación ambulatoria, eh, la mayoría se pueden seguir ambulatorios porque tú estás haciendo fiebre, yo no tengo que internarte. eh, Siempre y cuando yo vea que tú estés estable, ¿verdad? Pero por fiebre no hay que internarte. Aunque tú tengas 3 semanas con fiebre, yo no tengo por qué internarte. Si solamente es la fiebre y yo veo que tú estás bien de manera general. Pero vamos a hospitalizar entonces a alguien que veamos que está progresando, que está muy decaído, que está perdiendo peso, que está malo, de manera general. Es un juicio ya muy personal y clínico. A ese lo ingresamos porque las pruebas las podemos hacer más rápido. Bien, igual la historia clínica es fundamental en la fiebre de origen desconocido. Es decir, al paciente se le requiere que te pregunta 1000 veces absolutamente todo para ver si podemos dar nosotros con alguna causa relacionada a esa fiebre. Bien, entonces, fíjense que hay algunos síntomas que nosotros podríamos encontrar adicional a la fiebre que nos pueden ayudar a seguir investigando de manera más profunda. Bien, miren por ejemplo esa me gusta a mí, los escalofríos. Un paciente que tiene tiritonas, así que se tiritona o escalofríos, es un paciente que probablemente tiene una bacteria en la sangre. Bien, entonces eso es un signo bien interesante porque es el signo, eso sí yo podría ponerlo en el examen. El signo más específico de bacteria en sangre son los escalofríos. Bien, es decir, tú tienes una infección en la orina, una endocarditis, y eso hace que tú tengas una infección a nivel de la sangre, es decir, que los hemocultivos probablemente van a estar positivos, tú vas a tener escalofríos. No estoy diciendo que todo paciente que tiene escalofrío tiene una bacteria en la sangre, pero estoy diciendo que los que tienen bacteria en sangre, el síntoma más predominante son los escalofríos, tiemblan cuando tienen fiebre principalmente. Pero los escalofríos también podría ser algún medicamento, por eso hay que ver bien toda la historia de los medicamentos.
y también hay terapia inmunosupresora, como los agentes biológicos que también podrían dar fiebre. Luego, fíjense que el paciente podría tener diaforesis, sentirse cansado, malestar, pero eso realmente no orienta a nada. Eso no te puede hacer pensar que es más probable tener un diagnóstico que otro. Bien. Luego, fíjense que hay otros síntomas de que el paciente tenga un rash cada vez que haga fiebre. Yo pienso que podría ser una enfermedad de Still, una enfermedad reumatológica, que se caracteriza por eso. Son pacientes que son adultos jóvenes que tienen la ferritina muy alta y hacen episodios de rash cada vez que hacen una fiebre. En ese caso, no es una fiebre infecciosa. Igual también hay que ver todo lo pasado del paciente. Algunas cosas son muy obvias, pero a la gente se le olvida preguntar sobre eso. Si el paciente tiene una enfermedad en el corazón y está haciendo fiebre, hay que descartar una endocarditis infecciosa, aunque no tenga clínica de ninguna otra cosa. Si el paciente ha tenido contacto con tuberculosis, puede que tenga una tuberculosis ahora. Si tiene una prótesis en la pierna, porque se fracturó la pierna, aunque la pierna se vea bien, si está haciendo fiebre, puede que una bacteria se haya pegado en esa prótesis. Bien, miren cómo la causa de fiebre de origen desconocido varía incluso por país. Lamentablemente nosotros estamos en área roja porque tenemos la particularidad de que nosotros no publicamos ningún estudio de nada. Entonces la gente no tiene ni la más mínima idea de qué hay en República Dominicana. Entonces, la fiebre de origen desconocido, fíjense que en algunos lugares es la brucelosis, en otros lugares es tuberculosis, causas infecciosas, ¿eh? Aquí está tuberculosis y tuberculosis también. Como que tuberculosis casi siempre está arriba. En el caso de nosotros, yo estoy seguro que tuberculosis sería el número uno también. Pero igual decía que algunas enfermedades reumatológicas, algunos cáncer también podrían ser la causa de esa fiebre. Mira lo que decía también, un paciente que tenía cáncer antes y ahora está haciendo fiebre, puede que el cáncer haya vuelto. El cáncer da fiebre también, ¿eh? Luego también hay, si tú has tenido una ITS antes, puede que tú tengas una ITS ahora, como que la historia, eso como que obvio. Si tú tenías una gonorrea hace 10 años y ahora está haciendo fiebre, a lo mejor es un VIH que no te diagnosticado. Bien, el uso de inyectables, saben que se asocian a algunas infecciones que se podrían transmitir por aguja, como una endocarditis en el caso de las bacterias que entran por aguja, eso es muy típico. Tuberculosis también se asocia en esta población y las hepatitis de aguja, que son principalmente la B y la C, ¿verdad? B y C son las hepatitis, bueno, y la D también. B, C y D son las hepatitis que se transmiten por aguja, aunque la C más que la B, pero también son infecciones que yo tengo que descartar por la historia clínica. Pero como decía, hay un conjunto, hay que preguntar absolutamente todo, todo. Si alguien ha tenido alguna fiebre cerca de él, si ha estado en contacto con niños, si todo, todo, todo. Cualquier cosita nueva que encontremos, hasta los animales que tiene. Y generalmente uno pregunta por perro y gato, y no solamente perro y gato, hasta, hay que saber hasta si tiene una pecera, porque si tiene una pecera podría tener una micobacteria también. Entonces, es absolutamente todo que hay que preguntar. Bien, ¿a qué se dedica? Incluso saber si ha tenido algún contacto en cueva, hay algunos hongos que se transmiten por cueva, bien, por contacto con cueva, lo que decía de los animales, si ha tenido contacto con algunos insectos, la historia sexual que decía, no solamente si ha tenido una ITS antes, sino cuántas parejas ha tenido en el último año, también sirve. Y fíjense también el examen físico, que tiene que ser un examen ni siquiera específico de algo, es completo. A lo mejor si yo pudiese enfocar el examen físico en este tipo de pacientes que no tienen ningún foco infeccioso o identificable de fiebre, yo le daría mucha importancia particularmente a la exploración de los ganglios linfáticos. Es decir, yo le buscara cualquier ganglio que yo podría encontrar inflamado. Si encuentro muchos ganglios, dígase adenopatías, probablemente por ahí yo pueda llegar al diagnóstico. Por el ganglio se puede llegar, pero es un examen literal, completo, lo más profundo que se pueda. Yo le doy importancia a los ganglios porque a veces hay algunas enfermedades que se quedan en los ganglios linfáticos y no dan ningún síntoma adicional, como la tuberculosis acabo de comentar, como también el linfoma y muchísimas otras enfermedades. Miren ahí algunas causas de fiebre de origen desconocido que se identificaron. En este caso, un paciente que tenía inflamación de la aorta. Se dijo que son enfermedades más raras ya que uno encuentra.
un hongo diseminado en ese pulmón que se ve terrible. Esa es la biopsia del pulmón. Ahí se supone que está señalando el hongo. Ahí se me fue. Luego también una riqueza podría dar fiebre, Lyme en el caso de Estados Unidos, el VIH podría dar un rash con fiebre y en este caso tenemos un paciente que tiene una infección de la prótesis. Es decir, en este caso es un PET. El PET en el República Dominicana nada más lo hacemos cuando queremos ver si un paciente tiene el cáncer en algún otro lugar. Pero en los países desarrollados, como aquí en España, el PET lo hacen cuando quieren saber si el paciente tiene algún foco infeccioso en algún lugar. Es decir, que el PET es muy útil porque el PET es un estudio que te hacen un escáner en el cuerpo completo y donde sea que haya un metabolismo raro, va a pitar. Entonces pinta rojo. Como ven ahí en este caso, ese hueso, si comparan los dos huesos, este hueso está rodeado de metabolismo. Es un paciente que por PET se identifica que tiene una infección alrededor de esa prótesis de ese hueso. Los laboratorios no se quedan entonces los laboratorios que pedíamos en la clase pasada, sino que se van un poquito más profundo, ¿eh? Fíjense que primero se incluye absolutamente prueba de todo, de sangre, el metabólico, el del hígado, el de la sangre, cultivo de sangre, cultivo de orina, prueba de VIH ya se incluye aquí, prueba de reumatología, como lo ANA, factor reumatoideo, anticuerpo heterófilo, eritro, PCR, ferritina, gota gruesa en el caso de posible malaria. Es decir, aquí uno tiene la autoridad de pedir absolutamente de todo. Incluso de imagen, podemos estudiar por imagen el cuerpo entero. Bien, hasta un ecocardiograma hay que hacer por si tiene una endocarditis, aunque no tenga ningún signo de endocarditis. Entonces, yo siempre pido el eco también. Ya vamos entonces a la parte que sí me interesa resaltar. Esto sí son las cosas que pongo para el examen. En algunos casos, algunos médicos ponen esteroides para disminuir la fiebre y podría responder el paciente, porque al final hay inflamación probablemente. Los esteroides funcionan muy bien principalmente cuando hay una enfermedad reumatológica. Luego también podemos poner antipirético, acetaminofén principalmente para bajar esa fiebre. Y aquí tenemos algo que para mí es demasiado importante. Lo pongo en grande y en un solo slide. Y puede que lo ponga en el examen, porque para mí eso es demasiado importante, de verdad. Si el paciente tiene fiebre y tú no sabes por qué tiene fiebre, no le ponga antibiótico, porque tú no sabes por qué es que tiene fiebre. Y de por sí, las infecciones no son la principal causa de la fiebre del origen desconocido. Bien, entonces si el paciente solamente te llega con fiebre a la consulta, se supone que siempre que yo indico un antibiótico, yo tengo en la mente ya un grupo de bacterias que estoy tratando. Entonces, si yo no tengo ni la más mínima idea de cuál es la posible bacteria que tú tienes, yo no debo de darte antibiótico. Entonces, el tratamiento de la fiebre de origen desconocido es literalmente ninguno. Es observar, poner acetaminofén para que baje esa fiebre, hidratarte bien y seguir estudiando. Y no te desesperes. Bien, pero los antibióticos no te van a quitar la fiebre. Mírenlo ahí. Se dice que la mitad de los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, nosotros no logramos todavía saber el diagnóstico de por qué que hace esa fiebre. Y el pronóstico realmente es generalmente muy bien. Miren que el 60% casi de los pacientes, la fiebre se va, aunque nosotros no hacemos el diagnóstico. Es decir, tú te sanaste, no sé por qué, pero ya, estás sano y te puedes ir para tu casa. Todavía a la medicina le queda alguna cosita por avanzar. Entonces, lo key point del tema sería eso, la definición de fiebre de origen desconocido. Saber el concepto de que si el paciente tiene algún foco infeccioso, muy obvio, es poco probable que sea una fiebre de origen desconocido. Es decir, si tú estás tosiendo y estás expectorando y te hago una imagen y luego tú tienes una neumonía, entonces tú no tienes una fiebre de origen desconocido, tú tienes una neumonía. Ahora, si yo te hago todos los estudios y todos me salen negativos, entonces ahí probablemente tú tienes una fiebre de origen desconocido. El manejo es no antibiótico, es antipirético, hidratación y seguir estudiando. Bien, ¿alguna pregunta con el tema? No, No, profesor. todo claro. Entiendo que es un tema, como dije, bien complejo. No quiero que lo estudien como profundizando mucho en cuáles pruebas se le piden. Eso yo no lo voy a preguntar. Quiero que sepan el concepto y el manejo. Sí, levantaron la mano alguna persona. Alexandra, diga.
Disculpe, profe, que usted había dicho que si hay bacteria en sangre, el síntoma más importante es escalofrío, ¿verdad? Sí. Ok, Ujú. gracias.